Bueno, normalmente cuando alguien se despide porque sabe que se va, su primer instinto es, pues, la protección absoluta, ¿no? Si dejas a tu equipo, quieres dejarlos en un búnker, a salvo. Claro, es lo más biológico. Exacto, buscar refugio. Pero el texto que vamos a desgranar a fondo hoy rompe esta lógica por completo. La rompe de un plumazo. Sí. Hoy es miércoles 20 de mayo de 2026, estamos en la 7ª semana de Pascua y vamos a sumergirnos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 11b al 19. Una oración de despedida que, a ver, pide algo totalmente contraintuitivo frente a lo que acabas de decir. Sí, porque su deseo primordial es la unidad. Dice literalmente que sean uno así como nosotros somos uno, pero no pide esa unidad desde un retiro o desde el aislamiento. No, no, para nada. Lo fascinante aquí es que les quita la red de seguridad por completo. Es como, imagínate un fundador de un proyecto o un mentor brillante que tiene que irse irremediablemente. Ajá. En vez de pedir que su equipo se retire a un sitio seguro lejos de la competencia, pide que se queden en pleno campo de batalla. En primera línea. Tal cual. Literalmente dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. O sea, los deja ahí, pero pide protección contra el sabotaje. Y esa analogía del fundador, a ver, captura muy bien lo que pasaba con los discípulos. Porque fíjate en el contraste histórico que hace Jesús aquí. Sí. Menciona que mientras estuvo con ellos, los guardó, y que ninguno se perdió excepto el hijo de la perdición, para que se cumplieran las Escrituras. Vale, espera, me detengo ahí un segundo, porque ese término suena bastante críptico, la verdad. ¿A qué se refiere exactamente con el hijo de la perdición? Pues se refiere a Judas Iscariote. Ah, vale. Y esto es crucial para entender el pasaje porque demuestra que la única pérdida que sufrieron, o sea, el único sabotaje real, no vino del mundo exterior atacándose búnker. Claro. Vino desde dentro. Eso es. Vino de una decisión interna, de una traición. Por eso la protección que pide no es un muro de piedra para esconderse, sino una fortaleza interior. Qué interesante. O sea, el peligro letal no es tanto que el mundo ataque de frente, sino que te corrompa desde dentro. Totalmente. Pero aquí hay algo que me genera cierta fricción. Jesús dice muy claramente que el mundo los odia porque han recibido la palabra. Entonces, ¿por qué recibir un mensaje que se supone que es una buena noticia te convierte en el blanco del odio? Bueno, porque esa palabra no es solo información sin más. Establece un sistema de valores que choca frontalmente con el sistema del mundo. Ya. Piénsalo así, el sistema del mundo en este contexto histórico y filosófico funciona a base de acumular poder, estatus y sobre todo autopreservación. La ley del más fuerte, básicamente. Exactamente, y la palabra que reciben los discípulos promueve pues justo lo contrario, o sea, servicio, vulnerabilidad y sacrificio por los demás. Claro. Cuando introduces a un grupo de personas que no juegan bajo las reglas del egoísmo dentro de un entorno profundamente egoísta, automáticamente se convierten en una amenaza. Porque exponen las fallas de todo el sistema. Tal cual. Por eso el mundo los rechaza. Vale, pero entonces, a ver, si los vas a dejar en un entorno que los ve como una amenaza directa, exponiendo las grietas de su chiringuito, por así decirlo, Sí. y encima les niegas un búnker para esconderse, ¿cómo evitas que los destruyan o, peor aún, que se terminen asimilando para sobrevivir a esa presión? Ahí llegamos a la solución clave que plantea Jesús, que es la consagración. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Vale. Y a ver, históricamente se ha malentendido un poco la palabra santificar o consagrar como la idea de retirarse a un monasterio. Confieso que es lo primero que me viene a la cabeza. Sí, aislarse por completo en la montaña. Como ponerse un aura intocable y levitar, lejos de los problemas terrenales, ¿no? Y es justo lo opuesto. En este pasaje, la consagración no es un escape de la realidad. Es el equipamiento vital para volver a ella. Ujú. Jesús lo aclara y dice, como tú me enviaste al mundo, así los he enviado yo al mundo. La verdad aquí funciona como un ancla mental y espiritual. Me gusta mucho esa imagen del ancla. Porque si el mundo te presiona constantemente, diciéndote que tu valor depende del éxito material o del poder estar consagrado en la verdad, significa tener esa convicción interna tan arraigada que la presión externa simplemente te rebota. Toda esa hostilidad no te penetra. Eso es. Eres apartado, sí, pero apartado para una misión específica en medio del caos, no para huir de él. Y eso le da un sentido totalmente distinto a la idea de estar en el mundo sin ser del mundo. Totalmente.
Y para quienes nos escuchan, creo que esto plantea una cuestión ineludible hoy en día, porque vivimos en un entorno actual donde la información nos inunda por todas partes. Y demasiada información a veces. Demasiada. Pero las certezas profundas, esas anclas mentales de las que hablabas, escasean de forma alarmante. Sin duda. En la práctica diaria, estar verdaderamente consagrado en la verdad frente a las inmensas presiones para encajar o ceder ante el sistema actual. Es el gran desafío que deja este pasaje, la resistencia activa frente a la asimilación pasiva. Pues para cerrar nuestra inmersión analítica de hoy y siguiendo esta profundidad del Evangelio que hemos explorado, terminamos con esta plegaria. Adelante. Padre Santo, mantén a tu pueblo unido en tu nombre. Te pedimos la gracia de vivir en este mundo sin pertenecer al maligno. Santifícanos cada día en tu verdad para que tu alegría se cumpla plenamente en nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Os esperamos mañana para seguir descubriendo y desgranando nuevas perspectivas juntos.